Buenas a todos, aquí estamos en un vídeo más, hoy para ver un pequeño avance en teoría sobre lo que será el asalto al archipiélago, ¿vale? Esto va enfocado más bien a aquellas alianzas, jugadores que acaban de empezar, van a ver archipiélago por primera vez, explicarles un poquito en qué consiste y así. Iremos haciendo vídeos a lo largo de la semana sobre el archipiélago para que veáis cómo transcurre en práctica y no solamente en la teoría. Hoy es para la preparación, para que sepan qué se van a encontrar, qué os vais a encontrar y así. Primero de todo, ayer fue el registro, como ya sabéis, duró durante todo el día, 24 horas del día de ayer, donde nos podíamos registrar. Hoy es el emparejamiento, donde se cuenta, digamos, teóricamente, el poder de cada alianza para asignarle un lugar, tanto con compañeros, porque ahora veremos, se explicará cómo consiste, como con las alianzas compañeras que se llaman legión, y sus rivales, que son otras legiones, las cuales son alianzas también. Vamos a verlo más detallado así. Vamos a verlo en un mapa. El mapa se divide en 4 legiones, como veis, la Zafiro, la roja se llama Zafiro, la verde, que es Jade, la azul, que es la Azure, si no me equivoco, y la dorada, que es Gold. Estos son facciones. Cada alianza será asignada a una facción, la cual tendrá, cada facción se consiste en 4 o 5 alianzas juntas, unidas, como si fuesen una. O sea, como si fuesen una, me refiero a que si haces una colmena, por ejemplo, o una agrupación de cualquier tipo, todos se pueden unir, sean de la alianza que sean. O sea, esas 4 o 5 alianzas son como si fuesen una, trabajan en una. ¿En qué consiste? Bueno, primero de todo voy a explicar que apareceréis aquí en un terrenito, ¿vale? Según la facción donde caigáis. Si es Jade apareceréis aquí, Gold apareceréis aquí. Nada más entrar al evento, ¿vale? En cada terreno de vuestra facción. Esta zona, donde se puede recolectar, hay zombies, hay colmenas, es zona segura. ¿Con qué me refiero con zona segura? Ningún enemigo puede pasar adentro. Ningún enemigo puede pasar nunca adentro. Aquí podéis recolectar a gusto, cómodos, sin ningún tipo de problema, podéis hacer lo que queráis. Cuando abra dicho evento, que abre, o sea, hoy es emparejamiento, mañana es cuando os emparejan, pero todavía no comienza. O sea, hasta el reset del martes a miércoles no inicia el evento. Esta noche al reset podremos ver quiénes son nuestros compañeros y quiénes son nuestros rivales. Tenemos un día para planificar, porque normalmente se suelen hacer buenas estrategias ahí y unirte a una alianza, la cual, o sea, sería como 2 contra 2. Es lo que realmente se suele hacer y es lo que se debe hacer. ¿Por qué? Cuando entréis al evento, aquí habrá un puente, un acceso para pasar al otro lado. Aquí habrá otro acceso para pasar al otro lado, ¿vale? El cual ese mismo día se puede capturar ese acceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, consiste en 2 fases, como podéis ver aquí. Nos pone fase 1, ¿vale? Que empieza el día 26 y dura hasta el día 28. Y después nos viene la fase 2, que es desde el 29 al 30, ¿vale? 2 días de cada una, así. Bueno, este en realidad es 26, 27 y 28 y el otro es 29 y 30, son 5 días. ¿Qué es lo que podemos ver? En la fase 1 no hay aliados, supuestamente. Entonces sería como todos contra todos, donde debemos capturar el primer día esta ciudad, ¿vale? Que abre el segundo reset,
digamos, el primer reset nos abren aquí. El día 26 podremos capturar el puente, cualquiera de los dos que decidamos. Y al siguiente reset del 27 al 28, no, del 26 al 27, perdón, bueno, el segundo reset, podremos capturar esta ciudad y el acceso este de aquí. O sea, si caemos en la azul, por ejemplo, podremos capturar el primer día nada más entrar el acceso, y esta ciudad y esta se capturarían al siguiente reset, ¿vale? Quien se quede con esta, se dividen las ciudades en este y oeste. Esto es importante porque si te quedas con la ciudad del este, la otra facción que se quede con la ciudad del este, en la fase 2 serán aliadas. O sea, el juego las alía para luchar juntas, unidas, contra las otras dos facciones, contra la ciudad 8, para ver quién se la queda. Es decir, yo cuando comience el evento, nada más saber quién será mi compañero y quién mis rivales, si yo estoy aquí en el azul, debo decidir si intento aliarme con Gold, por ejemplo, para yo tomar esta y que Gold tome esta, y seríamos las del oeste, y unirnos las dos para luchar contra esta ciudad, después más tarde contra las otras dos facciones. Es importante eso. Eso lo suelen hacer los más poderosos así de cada facción, suelen llevar el mando por respeto, por miedo, digamos, a esa alianza. Suelen ser las alianzas top de cada facción la que se encarga, pero aún así cada R4 líder de cada alianza debería aportar su granito de arena y opinar con quién se debe aliar, intentarlo, si se está pensando en quién lo hace y quién no. Pero bueno, eso sería la teoría de cómo funcionará el evento. Al principio nos darán recompensas, tanto por matar zombies, puntos por hacer colmenas, puntos por hacer zombies. Hay unos recursos que son cemento, que son los que sirven para crear torres, ya que esto de aquí tenemos que unirlo hasta la ciudad, las torres, tenemos que ir uniendo todo para llegar a las ciudades, y cada alianza tiene su propio cemento para crear torres. Es decir, cada alianza deberá recolectar ese cemento. ¿Cómo se consigue el cemento? Tenemos unos nodos especiales, los cuales son totalmente de cemento, que puedes recolectar. Te dan además premios por un mínimo de recolección en cemento, también por vaciar un nodo, ya que estos son peligrosos porque normalmente aquí tenemos un par de ellos que son fáciles, pero claro, con 5 alianzas aquí dentro es difícil conseguir esos dos, están muy cotizados. Aquí tenemos también un par, pero al principio del todo ya sabemos que los enemigos aquí sí pueden estar, y aquí también. Entonces es arriesgado. Una vez que tomemos los puestos esto aquí al segundo día, los enemigos ya no podrán entrar. Eso sí es verdad. Si el enemigo es Jade, por ejemplo, y yo estoy aquí siempre me podrán entrar porque ellos van a tomar este acceso, van a intentar tomar esta ciudad y va a estar controlado esta zona. Entonces yo debería ir aquí porque ellos supuestamente serán mis aliados y no me atacarán. También se puede conseguir con unos zombies que aparecen en las ciudades alrededor, ¿vale? Que hay unos, son muy fuertes, duros de matar, pero no eliminan tropas. Sí te van levemente heridas, o sea, vuelven a la sede esas tropas, pero no al hospital, cosa que va muy bien. Esos zombies, cuando una vez que los matan, tiran, o sea, dejan caer 3 sacos de cemento de 125 cada uno. Cada saco 125. Hay que andar rápido para tomarlo primero antes que cualquiera de los otros que esté ahí cerca y volver a tu sede. Hasta que no vuelvas a tu sede no es tuyo el cemento.
Esa es una de las maneras. Otra manera es la que hemos dicho de recolectar el cemento directamente. Y otra es cada recurso, cada vez que tomemos recurso, ya sea tomate, acero, petróleo o madera, nos da un poquito de cemento también. Esa sería la manera de ganar el cemento. Dan puntos, son los carroñeros, los zombies. Salen alrededor de las ciudades, los que salen aquí sueltan más cemento todavía, consigues puntos individuales por conseguir cemento también decirlo, también por capturas hay premios, buenos premios, bastante buenos, nada que ver con Génesis, o sea, y en eso se trata el tema del cemento. ¿Qué más? También hay unos zombies que eso sí matan, que son más pequeñitos, que son los piratas de la bahía del este y después están también de la bahía del oeste. Salen en una ciudad del oeste y salen en la ciudad del este. Cualquiera de los dos sirve para matarlos y también tener recompensas por matar unos cuantos de ellos. Y sueltan unas runas, las cuales son buff, o sea, mejoras para ti. Esas runas permanecen unas horas ahí para que la agarre cualquiera tantas veces como quiera. Y tenemos desde mejora de investigación, o sea, velocidad, mejora de investigación, velocidad, mejora de construcción, mejora en velocidad, mejora de creación de tropas, de ataque, de defensa, de velocidad de las tropas. O sea, tenemos muchos tipos de buff así que podemos agarrar en cualquier momento que se haya hecho y pues tener ese puntito más extra de velocidad en lo que necesitemos en ese momento, porque podemos agarrar tantas como queramos. Además, por agarrar 3 diferentes ya tenemos otra recompensa, una pequeña, pero oye, pues es algo que vamos a hacer y encima nos están dando recompensa. ¿Qué más contar del evento? Bueno, normalmente son áreas peligrosas. Si sales de aquí tienes que ir bien preparado, estar atento al menos para volver si viene alguien. Podéis luchar, hay puntos individuales por lucha, por entrenar tropas, por matar zombies, colmenas, por todo. Esta es la ciudad 7, la cual las dos, por ejemplo, si yo me lío con Jade, yo vendría por aquí con mis torres, vendría por aquí con mis torres, vendría para acá. Una de la primera toma da una recompensa, digamos, por primera captura. Y quien sea dueño de esta ciudad o de esta en la fase 1, los top 1, o sea, los top, por decirlo, de la ciudad 7 consigue más premios. Pero solamente el dueño, o sea, si yo digo, mira, Jade es mucho más fuerte y se lo merece porque va a hacer más puntos, entonces dejo que Jade la tome, o la tomo yo por primera vez para obtener esa recompensa y después se la entrego a ellos para que ellos obtengan esos premios por puntos. Es así, o sea, el dueño al finalizar es el que se lleva recompensas por puntos hechos de muerte, de zombies y todo eso. Normalmente el que más lleva es el que se la queda, el más fuerte es el que se la queda. ¿Qué más explicar? En la fase 2 nos unirán, ya os digo, según las ciudades que tengamos, si es del este o el oeste. Nos emparejará, si esta por ejemplo toma esta de aquí y nosotros esta de aquí, nos emparejará con Jay porque tenemos las dos del este. ¿Qué haremos? Iremos nosotros por aquí a la ciudad 8 y ellos por aquí también a la ciudad 8. El enemigo también vendrá por aquí. Normalmente aquí en el centro hay una lucha, ¿vale? Entre medio de los puentes, de alianza contra alianza. Y suele ser bastante entretenida, divertida, porque son 5 alianzas contra otras 5 agrupaciones, guarnición, muchos puntos por medio. O sea, es brutal este evento, me encanta. Además las recompensas son buenísimas. Vamos a ver algunas de las recompensas. Tenemos aquí las individuales, guerra contra guerra, se puede conseguir todo esto de aquí. Arenero táctico, que es por conseguir el cemento, matan los zombies carroñeros y así. Fuerzas insulares, que no recuerdo muy bien si eran los zombies de las runas. Y otros premios más.
nos dan como 3 o 4 reubicadores en todo el evento, cosa que está tremendo. Y después por alianza también, que competirás con tu propia alianza para ver quién ha hecho más puntos y así, sobre todo en las primeras fases. Y te dan buenos puntos de LS, te dan para curar, cosa que viene bien, porque al principio no vas a gastar tanto y ya te estás preparando. Tiene muy buenos premios. El fase 2, el premio principal, lo mismo, o sea, te dan muy buenos premios. En la clasificación por muerte ya estamos hablando de estar en el top, cosa que si es una alianza ballenita, pues se la va a llevar, si no, no. Es lo de, me refiero al que sea dueño de la ciudad 8 al finalizar el evento, los puestos top de conseguir puntos, que como más se consigues en muerte, pues se llevan estos premios de aquí. Va por clasificación. Yo veo este evento muy bueno. Si sois pequeñitos no os preocupéis porque vais a estar con medio grandes, los rivales van a estar más bien medio parejos, vais a defender, introduciros en agrupaciones. Está tremendo. Además, para aprender, aquí podemos ver un poquito los carroñeros acorazados, que son los que sueltan el cemento, como veis. Las conquistas de las ciudades, ¿vale? Aquí tenemos la agrupación compartida, varias agrupaciones. Esto es lo que os he explicado ahora mismo, ¿vale? Que sois como una facción donde sois varias alianzas, pero funcionáis como una, que es todo esto compartido. Los monstruos, los carroñeros, ya os digo, uno sueltan, los de la ciudad 8 sueltan algo más, los de la ciudad 7 y 6 sueltan menos, son 250. Y los nodos dan recursos, bueno, todo esto podemos ir viéndolo. Los accesos es lo que yo os he dicho, cuando tomas un acceso no pueden pasar hacia atrás los enemigos. Y poco más que explicar de aquí. Yo creo que bastante bien explicadito así. Ya os digo, si sois muy pequeños, al principio quedaos siempre aquí dentro de vuestro territorio, esa es la fase en que salgáis, no salgáis hacia afuera, si no os matarán, o si salís vigilando, haced las capturas, matad zombies, conseguiréis buenos puntos, premios, cositas. Puede ir cualquiera aquí para conseguir cositas. Es verdad que si sois muy débiles, pues es injusto, porque si no aportáis nada después a ganar, no está bien del todo. Intentad apoyar, por lo menos, uniros a agrupaciones, uniros a guarniciones, algo, aunque seáis T4, me da igual. Aunque sea estorbate al enemigo, pero aportad algo y conseguid puntos, además. O sea que no tiene más. También se hacen muchos PvP para conseguir esos puntos individuales. Se pregunta si es T4, si es T5, si es T6, y podéis hacerlo igualados. Normalmente son gente bastante buena y respetuosa. Se dice, oye, voy a hacer un PvP, no se meten de por medio los demás, normalmente, ya digo. Y bueno, eso es todo, que ya me estoy extendiendo mucho y lo veremos en práctica. Bueno, también deciros que por crear tropas se consiguen puntos, con lo cual yo, por ejemplo, ya las tengo aquí preparadas. Las he acelerado porque tenemos el evento ahora mismo de velocidad, el cual he logrado hacer esto, cosa que me gusta mucho porque necesitaba mis fragmentos, me interesa. Y lo que hago es prepararme semanas antes, como 3 semanas antes, pongo a entrenar con los aumentadores, digamos, de capacidad de entrenamiento en 20.000, tardo como 19-20 días en hacerlo y pues me pongo a ello 3 semanas antes, calculando que más o menos cuando llegue al archipiélago pues entro, las uso, ya le doy, las saco de aquí y me cuenta como entrenadas. Y ya tengo ahí muchos puntos. Son cosas que debéis preparados con antelación, saber cuánto va a durar y dejarlo ahí y solamente sacarlas
de este entrenamiento cuando estéis dentro de Archipiélago. Y bueno, esto es todo de momento, espero que os haya gustado, en la teoría solamente, ya iremos viendo en la práctica. Y muchísimas gracias por verme, si os gusta este contenido suscribiros, darle like si os ha gustado y nos vamos viendo esta tarde. Tenemos Ampede, cosa que grabaré también y veremos cómo se hace Ampede. Muchísimas gracias, un saludo, gracias por el apoyo, hasta luego.